a ustedes un tutorial para elaborar los ojos de nuestra muñeca base. Entonces las partes, todos los videos están disponibles en mi canal. Esta muñequita ha sido realizada en hilo macramé 100% acrílico, listo, y con un gancho de 1.8 la he trabajado. Ahora, para hacer los ojitos voy a ocupar el hilo crochet, 3 tonos, como pueden observar, 3 tonos de hilo crochet a doble hebra, azul, negro y crudo. Voy a ocupar 3 colores y por supuesto voy a ocupar también entonces la aguja de crochet Macusa número 4, un marcador de puntos, la tijera, un poquito de relleno y eso es todo. Miren, lo bonito de esto es que usted puede ponerle los ojitos y darle una expresión diferente a el amigurumi. Entonces la idea es hacer algo diferente, bonito, y por supuesto que usted pueda aplicar a cualquiera de sus proyectos, no solamente figuras humanas, sino que esta técnica usted también podría aplicarla a animales, por ejemplo. Mire, usted le va dando, o sea, el movimiento usted se lo va dando. Usted puede girar los ojos hacia la dirección que usted quiera, hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro. ¿Sí? Ya eso depende de usted. Bueno, entonces sin más, vamos a empezar con el paso a paso de los ojos. Bien chicos, entonces iniciamos con el color negro y vamos a tejer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces yo me lo envuelvo en el dedo y sobre este, vamos a tejer sobre este aro, digámoslo así, vamos a formar los 6 puntos bajos. Entonces pasamos por la primera hebra por debajo, tomamos la siguiente, la pasamos por debajo y formamos una cadenita al aire. Tejemos una cadenita al aire. Esta cadenita no cuenta en ningún momento como punto bajo. ¿Qué estamos haciendo? La parte central. Entonces montamos 6 puntos bajos sobre ese anillo mágico. Iniciamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez nosotros hemos hecho los 6 puntos, simplemente tiramos de la hebra corta de esta. Tiramos de la hebra corta hasta cerrar completamente el anillo mágico. Ya cerramos, miren, cerramos y cortamos el hilo que va al ovillo, porque ahí hemos culminado la primera vuelta de 6 puntos bajos. Listo, entonces anillo mágico de 6 puntos bajos, miren cómo debe quedar. Voy a estirar un poquito ya. Y ahora simplemente con este hilo, el hilo con el que hicimos el último punto, lo ponemos en una aguja lanera y voy a hacer un remate sencillo. Entonces presten mucha atención, aquí está el anillo mágico de 6 puntos y este lo vamos a pasar al segundo punto. Contamos 1 y en el segundo punto vamos a ingresar de esta forma, pasamos, ya, y nos regresamos al punto por donde salió, miren, por donde salió el hilo, ¿cierto? A este punto. Entonces miren, por la mitad, ahí, de ese punto vamos a rematar. Esto se le conoce como remate perfecto, o cierre perfecto más bien. Y vamos a proceder, miren, quedan los 6 puntos ahí visibles. Este hilo lo vamos a cerrar, a ajustar, a rematar, a anudar más bien. Vamos a hacer un nudo doble. Ya, un nudo doble. Recomendación, ese nudo debe quedar en la parte de atrás. ¿Listo?
así. Entonces, anillo mágico de 6 puntos bajos. Vuelta número 2. Vamos a tomar entonces un matizado. ¿Cómo se hace el matizado? Entonces, ustedes tomamos el azul y el crudo y sacamos 1 metro o 80 centímetros. 80 centímetros, miren, con los dos colores al tiempo. ¿Ya? Sin perder de vista, por supuesto, el anillito mágico de 6 puntos bajos de negro. Esto lo vamos a dejar aquí de reservar. Entonces, vamos a tomar una hebra de azul y una hebra de blanco. Si usted ya tiene el hilo matizado, mejor. Y vamos a juntar estos dos hilos para lograr un matizado. Entonces, al momento de tejerlo, él solito se va combinando, ¿sí? Vamos a tomar nuestro anillo mágico y vamos a enganchar, por supuesto, vamos a enganchar en uno de los puntos. No tiene que ser necesariamente en el primer punto, pero por hebra trasera. Entonces, por el derecho de la labor vamos a enganchar el hilo matizado por la hebra trasera de cualquier punto. Voy a enganchar, miren, y subo una cadenita al aire, tejo una cadenita al aire y en el mismo espacio, en ese mismo espacio tejo un punto bajo, ¿sí? Tejemos otro punto bajo en el mismo espacio y tenemos el primer aumento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tejer un aumento en cada uno de los 6 puntos que tengo. Ya hice uno, el primer aumento, pasamos al siguiente punto por hebra trasera y hacemos otro aumento, ¿ya? Y así en cada uno de los puntos, solamente por hebra trasera. Recuerden, por hebra trasera. Vamos a ir tejiendo aumentos en cada uno de los puntos. Entonces al final me deben quedar un total de 12 puntos bajos. Aquí está este aumento también, lo tejemos este punto y aumentamos ahí. Y el último aumento, mírenlo acá, ¿ya? Listo. Procuremos que esos puntos queden bajitos, ¿sí? Puntos bajitos. No quede tan estirado. Miren qué lindo va quedando entonces nuestro ojito. Recuerden que estamos haciendo el ojo de nuestra muñeca, de nuestro cuerpo base, los ojitos. Entonces, ahí está. Voy a cortar, voy a dejar aproximadamente 10 centímetros, es demasiado, pero es más que suficiente así. Estiramos, miren, estiramos. Y tenemos entonces la vuelta número 2. Pero hay que hacer un cierre perfecto. Entonces, ¿cómo se hace el cierre perfecto? Voy a enhebrar. Y voy a pasar al segundo punto. Contamos 1 y en el segundo voy a ingresar. Ingreso. Y me regreso a este punto, ¿sí? Al último punto que hice. Y allí voy a ingresar este hilo hacia la parte baja. ¿Ya? Y así logramos un remate, un cierre perfecto. Miren, queda redondito. Estos hilos después los ocultamos. Esto después al final se cierra. De una vez lo puedo hacer, ¿cierto? Vamos a hacerlo de una vez. Voy a aquí. O sea, ¿qué voy a hacer? Este y este los voy a anudar. Muy importante que ese nudo en lo posible quede al centro de nuestro tejido. Al centro. No quede tan al borde, sino más bien al centro, ahí como está. Está perfecto. Y voy a hacer un nudo doble. ¿Para qué es el nudo doble? Para evitar que el tejido se me suelte o se deshaga en el tiempo. Ahí está el nudito, ¿sí ven? Perfecto. Mira qué lindo queda el cierre.
el cierre del tejido. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3. La vuelta número 3 se hace ahora con el color crudo. Vamos a enganchar entonces el color crudo. Pero esta vez, ojo, en esta vuelta número 3 voy a trabajar lo que es la parte trasera, ¿sí? Los nuditos. Miren, por aquí, por ejemplo, les muestro. Mira, aquí está el primer nudito. Son estos nuditos, miren. ¿Sí ven? Estos. Solamente vamos a trabajar sobre esos nuditos. Tengo un total de 12 nudos. Entonces en cada uno de los nudos voy a ir levantando ya. Voy a enganchar entonces al primer nudo. No necesariamente tiene que ser en el primer nudito. Usted puede enganchar en cualquiera de los nuditos. El resultado es el mismo, ¿sí? Entonces no se preocupen. Simplemente coja el nudito y allí vas a enganchar. O sea, el nudito que está debajo de la cadena. Es muy importante que sepan cuál es. Está la cadena y debajo de la cadena hay un nudito. O en la parte de atrás, más bien. Ahí está. Y allí vamos a enganchar, por supuesto, voy a enganchar. Simplemente, miren, sostengo el hilo y lo tomo con la aguja. Lo pasamos por el nudito. Levanto una cadena. Y allí voy a tejer un punto bajo. ¿Listo? Entonces hacemos punto bajo. Pasamos al siguiente nudito, lo encontramos y lo levantamos. Otro punto bajo. Van 2 puntos bajos. Tomamos el siguiente nudo, o sea, 3 puntos bajos. Y en el siguiente van 3 puntos bajos y en el siguiente nudo un aumento. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa aumentar? Que en el mismo espacio voy a tejer otro punto. Entonces, esta secuencia de 3 puntos bajos y un aumento la voy a repetir alrededor. ¿Sí? Vamos a hacerlo una vez más. Un punto bajo. Dos puntos bajos. Y 3 puntos bajos. Miren el nudito como lo tomo, mírenlo. 3 puntos bajos y el aumento. Aquí está el aumento. 1 y 2. Ahí mismo tejo los 2 puntos, mírenlos. El aumento, ¿cierto? Bien, miren, ¿por qué hacemos esto? Para que quede bien diferenciado esto de esto, ¿sí? Entonces aquí hacemos 3 puntos bajos. 1, 2, solo los nuditos, recuerden, 2 y 3. Mira, aquí tengo 2 nuditos, pero ¿qué pasa? Uno de esos 2 nuditos no cuenta, porque uno es del cierre perfecto. Entonces, ahí solamente me queda uno. Decido tomar este o este. Yo voy a tomar este y allí voy a realizar un aumento. ¿Ya? Aumento, miren. Y tengo un total de 15 puntos bajos. Ok, ya hasta el momento vamos así. ¿Qué voy a hacer yo? Entonces voy a dar una vuelta de punto sobre punto. De hecho son 4 vueltas, entonces sería la 4, la 5, la 6 y la 7. Voy a tejer 4 filas de punto sobre punto. Pasamos directamente al primer punto y allí realizamos un punto bajo. ¿Ya? Ojo, muy importante, el tejido debe quedar lo más apretadito posible. Ese primer punto lo vamos a marcar. Ese primer punto lo vamos a marcar. ¿Por qué? Porque ese es el punto de inicio. Y allí sabemos
o sea, al finalizar cada fila o ronda, sabemos que ahí vamos a terminar. Estamos trabajando todo en espiral, excepto las dos primeras vueltas. Las estamos trabajando las dos primeras vueltas las cerramos con cierre perfecto, pero a partir de la 4 en adelante, 4, 5, 6 y 7, en espiral. Entonces vamos a tejer esta vuelta de punto sobre punto. Ya, miren, bajito. La idea es que el ojo quede compacto, quede bien formadito. Vamos a hacer esta fila número 4 de punto sobre punto. O sea, los mismos 15 puntos, ¿cierto? Los mismos 15 puntos bajos. Ok, aquí vamos llegando entonces al final, listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar voy a hacer un bordado, voy a bordar, voy a hacer pausa al tejido y voy a tomar el hilo negro, una hebra de hilo negro, lo suficientemente larga, pero sin exagerar, es muy importante, más o menos 1 metro de hilo está bien. Una sola hebrita, debe ser el hilo crochet delgadito, en color negro. Voy a enhebrar. Entonces voy a proceder a bordar. ¿Ya? Entonces vamos a, miren, muy importante, presten mucha atención a este detalle y vamos a dar una línea a esta parte. Vamos a formar una línea por acá. ¿Sí? Con negro. Entonces ingreso por abajo, de abajo hacia arriba, de esta forma. Así. De abajo hacia arriba. Y ahora voy a retrocederme un par de puntos atrás, ingreso por la base y salgo unos puntos adelante. Así. Ya, unos puntos adelante. ¿Sí ven? Entonces lo que estamos haciendo es formar esa línea. Ingreso acá. Y salgo nuevamente un par de puntos adelante. Tratando de delinear esa parte, ¿sí? La separación entre el matizado y el crudo, ¿sí? Es lo que estamos haciendo, delineando. Estoy delineando, miren. Entonces, así le vamos dando esa forma delineada al ojo. Nuevamente, ingreso acá y salgo un par de puntos adelante. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Delineando, como les digo. Ajuste poco a poco, lo va ajustando. Ingreso ahí, a este. Y salgo un par de puntos adelante. Miren. Trate de salir acá. Hay quienes hacen, mira qué lindo va quedando. Le va dando como esa separación al ojo. Y ingresamos acá. ¿Qué hago yo? Yo entonces paso. ¿Qué hago? Paso esto hacia el centro. Miren. Trate de que no se levante. La idea es que no se levante esto. Esa puntada. Mira qué lindo va quedando. Bien formadito. Jalar un poquito estos hilos para que no se me vaya. Exacto. ¿Ves? Qué lindo va quedando. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esos dos hilos largos que dejamos, vamos a asegurarlos con un nudo. ¿Sí? Entonces yo hago un nudito en la parte interna. Por eso es muy importante hacer este bordado antes de continuar, porque después se complica. Entonces yo prefiero hacerlo ahí. Y miren, así queda. ¿Ya? Ahora sigo tejiendo entonces.
Bueno, por ahora voy a cortar esto. Antes de continuar, entonces todos estos hilos los voy a ir arrastrando. Bueno, por lo menos un par de puntos, ¿sí? Voy a ir arrastrando ese hilo. Es más, puedo asegurar acá de una vez estos dos. Entonces, ¿cuántas filas tenemos que tejer? 4 filas de 15 puntos bajos. Desde la 4 hasta la 7. De punto sobre punto. De la 4 a la 7 vamos a tejer punto sobre punto. Y yo trato de que el punto quede ajustadito. Listo, voy ajustando poco a poco. Vamos a ir ajustando el tejido para que no quede abertura. No se formen aberturas en el tejido. Entonces recuerden, de la 4 a la 7, 4, 5, vendría siendo la fila número 5. La vamos tejiendo de punto sobre punto. Y esos hilos que ustedes ven ahí, ustedes los pueden utilizar como relleno, ¿sí? Los podemos utilizar como relleno. Entonces 4, 5, fila número 6 ahora, punto sobre punto igual. Y trato de tejer apretadito. La idea es que el ojo quede compacto. Mira qué lindo va quedando. Entonces esta es la fila número 6 y me resta todavía una vuelta más para ir rellenando. Entonces seguimos avanzando con la fila número 6, punto sobre punto. Ya, punto sobre punto. Ok, pasamos directamente entonces a la fila número 7. Punto sobre punto también, o sea, un total de 15 puntos por cada vuelta, ¿sí? Desde la 4 a la 7, recuerden. Desde la 4 a la 7, recuerden. Eso es lo que vamos a ir tejiendo. Punto sobre punto. Déjenme saco más material porque aquí el hilo se me estaba, yo acá lo estoy haciendo en B, listo, el punto bajo en B, pero si usted quiere hacerlo en X también puedes hacerlo, pero te recomiendo, ojo, que quede ajustadito el punto, muy importante. Debe ser una agujita delgadita y un hilo bastante delgadito también, para poder lograr que el ojo quede compacto. También debemos rellenar muy bien. Entonces termino esta línea, la fila número 7, y empezamos a rellenar. Porque en la fila número 8 vamos a empezar a hacer las disminuciones, o vamos a ir encerrando más bien el tejido. Disminuir y ir cerrando. Ok, fila número 7 terminada, 15 puntos bajos. Aquí tengo el ganchito donde empezamos la fila 4, entonces hicimos 4, 5, 6 y 7. Entonces el relleno, o estos hilitos por supuesto, los voy a utilizar
en parte para rellenar, ¿sí? No los voy a desperdiciar. Entonces aquí igual me tocaría seguir aplicar un poquito más de relleno con fibra. Bien, entonces, como les decía, vamos a tomar fibra. Vamos a tomar fibra. Y vamos a aplicar relleno. Ya, relleno. Un poquito de relleno nomás, es más que suficiente. Ya después, si usted ve que necesita, pues lo haces. Fila número 8, vamos a tejer entonces 3 puntos bajos. Hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos. Una disminución, entonces la disminución se trabaja sobre 2 puntos. Miren, disminución. Y así repetimos un total de una secuencia de 3 veces. Vamos a hacer 3 veces la misma secuencia. O sea, hacemos 1 en la fila número 8, 2, 3, disminución. ¿Ya? Nuevamente hago 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. 3 puntos bajos. Me queda una disminución. Termino la fila número 8 con una disminución. Y termino también esa fila con un total de 12 puntos bajos. Tenía 15, quité 3, me quedan 12. Justo ahí, como les decía, si me da espacio, si hay posibilidad, rellenamos un poquito, ponemos un poquito más de relleno. Te recomiendo bastante esto, ¿sí? Que rellenen bien, muy bien. Que quede durito el relleno. El ojito. Ahora, última vuelta, fila número 9. Vamos a tejer 6 disminuciones seguidas. Entonces vamos trabajando por 2 puntos. Vamos a ir tejiendo 2 puntos a la vez. Y vamos disminuyendo. Eso es una disminución. Hago 6 disminuciones seguidas. Llevo una. Llevo otra disminución. O sea, van 2. Aquí estoy trabajando con hilo doble, por eso debo tener mucho cuidado. Van 2 disminuciones. Hacemos la tercera disminución. Tercera disminución. Cuarta disminución. Bueno, son 6 disminuciones seguidas. Hacemos otra disminución. Me quedan 2 disminuciones para realizar. Y la última disminución. Ya, tenemos entonces las 6 disminuciones tejidas, lo que significa que vamos a cortar ahora este hilo. Vamos a dejar una hebra más o menos de 10 centímetros, de 10 a 12. Acostúmbrense siempre cuando van a cerrar, dejar una hebra larga, en todo caso. Ahora, ¿qué me queda por hacer? Estirar. No hice cadeneta al aire, nada, simplemente hice el último punto y saqué el hilo, estiré. Aquí vamos a quitar el ganchito marcador, ya no lo voy a ocupar. Y voy a hacer un cierre con aguja lanera. Esta es otra herramienta que al comienzo no mencioné, la aguja lanera. Aquí está, aquí está. Y entonces con esta misma agujita voy a cerrar. Lo que hago es ir pasando este hilo por los puntos.
por esos 6 puntos que me quedaron. Aquí tengo 6 puntos. Y entonces voy a ir pasando esta agujita por cada uno de esos puntos. Y de una vez voy frunciendo poco a poco, o voy jalando más bien. Sí, voy jalando. Van 2, miren, solamente agarrando la pestañita trasera. Van 3, van 4, van 5 y el último 6. ¿Ya? Fruncimos o cerramos, miren, eso es fruncir. Y ahora este hilo lo pasamos a la parte interna y lo llevamos a un costado. Puede ser aquí, aquí, eso ya es irrelevante, ¿ya? No necesitan llevarlo exactamente a una posición, sino usted a donde usted considere. ¿Sí ven? Qué lindo, mira. Y este hilo, por supuesto, voy a rematarlo tomando una pestañita así, una pestañita de al lado, le damos vuelta a la aguja y listo. Este hilo lo vamos a pasar a la parte interna y lo llevamos al otro costado. Listo, miren, acomodamos bien el ojo para que no nos quede arrugado. Acomodamos el ojito, le damos forma con nuestras manitos, cortamos el excedente, y con la aguja vamos a empujar el hilo hacia adentro, que no se note, y tenemos listo nuestro ojo. Como este ojo, vamos a tejer dos ojos otro ojo exactamente igual. Son dos piezas iguales, recuerden. Miren, entonces así queda. Aquí les muestro cómo queda, miren. Vamos a sacar este ojito, aquí eso es lo bonito, que es un ojo que queda ahí y es complicado de sacar. Entonces, usted puede jugar también con los colores, ¿ya? Aquí tengo la muestra de otros ojos que ya había hecho previamente hace un tiempo, ya lo había hecho. Y ya usted puede jugar con los ojos, por ejemplo, puede poner uno de estos y puede poner uno de estos. Usted puede jugar con los colores, ¿listo? Entonces espero les haya gustado muchísimo la clase del día de hoy. Recuerden suscribirse a mi canal, compartir, déjame un like. Y entonces en la siguiente parte o en el siguiente tutorial les voy a enseñar a hacer los párpados y vamos a abordar lo que es la nariz, la boca, vamos a tejer las orejitas. Esos detalles los vamos a hacer en el siguiente tutorial, ¿va? Recuerden también, chicos, que el tutorial completo de este cuerpo base ya está disponible en mi canal de YouTube. Todo, absolutamente todo lo que es la elaboración de las piernas, la elaboración de los bracitos, la cabeza, cómo cómo ponerle el cuellito, cómo pegar los bracitos al cuerpo. Bueno, las cuencas oculares también están disponibles en mi canal de YouTube, ¿vale? Mira que usted puede jugar con esto, mira. Usted le da forma, los pone hacia arriba, los pone hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Ya eso depende de cada uno, cómo quiere que el muñeco tenga la vista. Listo. Entonces nada, espero les haya gustado muchísimo y muchas bendiciones. Feliz resto de tarde para cada uno de ustedes. Y por supuesto, nos estamos viendo para los siguientes tutoriales. Tenemos pendientes entonces los párpados, el bordado de los ojos, la nariz, la boca, las orejas, todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, bendiciones,
Hasta luego y muchas gracias. Chao, gracias.